Hola, hola hermosas, muy buenas noches, qué gusto saludarles. Estamos un miércoles más en nuestro club de lectura Armonía y estamos muy felices de compartir esta maravillosa lectura en compañía de ustedes. Y arrancamos con este capítulo que realmente ya siento que nos va como introduciendo ya a este tema del eneagrama y pues pongo esta intención súper poderosa que sea el libro hablándonos a través de cada una de las líneas y que sea él quitando esa venda, rompiendo todo aquello que tenga que romper para que nosotros podamos seguirnos conociendo. Así que arrancamos con cómo funciona el eneagrama. Muchas veces el desconocimiento del eneagrama provoca que se lo describa, permítame un segundito, que se lo describa como un medio de encasillar o etiquetar a las personas. Pero la experiencia demuestra todo lo contrario. Esta herramienta psicológica encaminada a hacer consciente el complejo proceso de nuestra mente. Muestra la caja en la que cada uno de nosotros se ha ido encerrando y los pasos necesarios para que podamos salir de ella. Solo así podremos volver a conectar nuestra esencia más profunda. Fruto de ese reencuentro con lo que somos verdaderamente, surge dentro de nosotros la paz interior que siempre hemos estado buscando fuera. A este estado también se lo conoce como felicidad. El eneagrama describe 9 eneatipos, es decir, 9 modelos mentales, esqueletos psicológicos o tipos de personalidad, cada uno de los cuales puede vivirse desde el ego o desde la esencia. Su función, en función de nuestro nivel de conciencia, nuestro grado de comprensión y nuestro estado de ánimo. Y para facilitar el manejo y la comprensión de esta herramienta de autoconocimiento, se emplean 9 números. Estos podrían ser letras o nombres de animales. En sí mismos no tienen ningún significado. El eneagrama no está relacionado con la numerología ni nada por el estilo. Cada uno de nosotros nace con un eneatipo determinado, es decir, en contacto con una de las 9 esencias que define el eneagrama. Sin embargo, durante nuestra infancia desarrollamos de forma irremediable nuestro correspondiente tipo de ego para protegernos y sobrevivir emocionalmente. Y dado que nadie nos ha enseñado a conocernos a nosotros mismos y vivir desde lo esencial, la mayoría de los adultos solemos estar identificados con nuestro falso concepto de identidad. De ahí que nuestra existencia suele estar marcada en mayor o menor medida por la lucha, el conflicto y el sufrimiento. Para poder crecer y evolucionar como seres humanos, el primer paso consiste en identificar cuál es nuestro eneatipo principal, aquel que determina nuestro rasgo más característico de comportamiento, tanto cuando vivimos identificados con nuestro ego como cuando reconectamos con nuestra verdadera esencia. Tañita. Si bien al investigar los 9 tipos de personalidad nos veremos reflejados en todos ellos, al profundizar lo suficiente verificaremos que solo uno de estos 9 eneatipos define con más exactitud nuestro modelo mental particular. No se trata de quedarnos con las conductas superficiales, sino con las motivaciones ocultas que las generan. En este sentido, cabe señalar que el proceso de autoconocimiento que propone el eneagrama está compuesto por 5 fases. 1. Pongamos por caso que nuestro eneatipo principal es el 5. Así el proceso vendría a ser el siguiente. Primera fase. No sé que soy el eneatipo 5, dado que no conozco el eneagrama. No sé lo que es un eneatipo y mucho menos un 5. Segunda fase. Sé que soy el eneatipo 5. Al realizar el trabajo interior que propone esta herramienta, verifico que el eneatipo 5 es con el que me siento más identificado. Tercera fase.
Sé que soy el eneatipo 5. Al ir profundizando, descubro las carencias, los miedos y las frustraciones desde las que he construido mi tipo de personalidad. Cuarta fase. Sé para qué soy el eneatipo 5. En la medida que voy sanando mis heridas emocionales, reconecto con mi verdadera esencia descubriendo el propósito de mi vida. Quinta fase. Sé que no soy el eneatipo 5. Una vez me conozco a mí mismo, trasciendo la herramienta del eneagrama, pues lo que soy no puede encorsetarse en ningún eneatipo, ni mucho menos en un número. Al llegar a este punto, ya no necesito de este ni de ningún otro mapa para seguir mi propio camino en la vida. Desentrenamiento y centramiento. Desde la perspectiva del eneagrama, nuestra forma de ser no solo viene determinada por nuestro eneatipo principal, sino que también está estrechamente relacionada con otros dos eneatipos más, aquellos a los que nos descentramos y nos centramos. Así, cuando pasamos por una situación de estrés, desequilibrio y malestar prolongada, adoptamos los patrones de conducta egocéntricos de otro eneatipo, un movimiento denominado descentramiento o desintegración. Mercedes. Nos descentramos cuando nos identificamos en exceso con nuestro ego. Como resultado, empezamos a reaccionar de manera automática cuando la realidad no se ajusta a nuestras necesidades, deseos y expectativas. Son esos días negros en los que nos sentimos vacíos, inseguros, preocupados, irritables e incómodos con nosotros mismos y con los demás. Cuando estamos descentrados, parece que el mundo entero está en nuestra contra. Son esos momentos en los que nuestra mente nos bombardea con pensamientos negativos y desagradables, que finalmente nos conduce a buscar alguna fuente de entrenamiento que nos permita evadirnos de nosotros mismos. El descentramiento es un proceso inconsciente que se desencadena cuando hemos llevado al extremo las estrategias egocéntricas, movidas por nuestro tipo de personalidad. Se trata de un mecanismo de defensa, encaminado a desahogar toda la presión y malestar acumulados. Sería algo así como una válvula de escape que nos genera un alivio temporal. Si no somos conscientes del desgaste emocional que supone esta desintegración momentánea, corremos el riesgo de caer en las garras del miedo, la ira y la tristeza. Y si no hacemos nada por remediarlo, puede arrastrarnos incluso al borde de la depresión. Algo veo ahí. Ya. Por ejemplo, el eneotipo 1 se descentra ¿dónde estoy? Se descentra al 4, asumiendo los pensamientos y conductas egocéntricos de este tipo de personalidad. Para recuperar nuestro centro, nuestro equilibrio interior, nos conviene poner en práctica ciertos comportamientos y actitudes esenciales de otro eneotipo, un movimiento denominado centramiento o integración. A diferencia del descentramiento, que es un proceso totalmente inconsciente y automático, el centramiento es un esfuerzo consciente y voluntario que surge a raíz de comprender quiénes somos y qué necesitamos para ser verdaderamente felices. El centramiento es una invitación a comprometernos con nuestro proceso de desarrollo personal. Por un lado, consiste en cuestionar el sistema de creencias que nos mantiene anclados a nuestro ego. Y por otro, introducir nueva información en nuestra mente para cultivar nuevas conductas más constructivas con las que obtener nuevos y mejores resultados a nivel emocional.
Esta sabiduría la obtenemos al centrarnos al eneatipo correspondiente, marcado a través del símbolo del eneagrama. Estamos centrados cuando nuestra mente está relajada, permitiéndonos estar muy atentos para controlar nuestras reacciones impulsivas y dejar de ser víctimas de nuestro ego. En este estado de conciencia, nos sentimos alegres de poder disfrutar de la vida tal como es, sin necesidad de recurrir a ningún tipo de evasión para huir de nosotros mismos. Ana Victoria. En esos instantes esenciales nos abraza una paz y felicidad duraderas que nos permiten interactuar con los demás como si fueran parte de nosotros mismos. Son esos días maravillosos en los que aceptamos sin reservas lo que sucede, sonriendo y cantando sin otro motivo que el de estar vivos. Por ejemplo, eneatipo 1 se centra al 7, adoptando los pensamientos y comportamientos esenciales de este modelo mental. Así, para verificar cuál es nuestro eneatipo principal, es necesario corroborar la correlación existente con los eneatipos a los que se descentra y centra, respectivamente, tal como muestran las flechas del símbolo del eneagrama. Creo que ahí nos muestra que el eneatipo 1 se descentra en el 7 y en el 4. Algo así. Bueno, la influencia de las alas. Más allá de descubrir cuál es nuestro eneatipo principal y corroborar que efectivamente nos descentramos y centramos a los tipos de personalidad correspondientes, desde la perspectiva del eneagrama, nuestra forma de ser también puede estar muy condicionada por los tipos de personalidad situados a la derecha y la izquierda de nuestro eneatipo principal. Ayúdanos nomás con esta página, mi bella, porque abajo igual viene otra imagen. Sí, perdón. Son las llamadas alas. Ciertas personas tienen 2 alas, otros una y algunos ninguna. Los expertos en eneagrama sostienen que la mayoría de los seres humanos tenemos un ala dominante que influye sobre nuestro eneatipo principal, tanto desde el ego como desde la esencia. Es importante saber la influencia que podemos estar recibiendo de estas alas, ya que nos ayuda a conocer más detalladamente las trampas a las que hemos de enfrentarnos para llegar a estar bien con nosotros mismos. Por ejemplo, el eneatipo 2 puede adoptar comportamientos del 1 y del 3. Además, cabe señalar que existen muchos niveles de desarrollo para cada eneatipo, los cuales describen nuestro nivel de identificación o desidentificación con nuestro ego, así como nuestro grado de conexión o desconexión con nuestra verdadera esencia. A lo largo de la vida y fruto del impacto que han tenido algunas experiencias sobre nosotros, nuestra manera de interactuar en el mundo suele evolucionar hacia una mayor comprensión y conciencia, sintiéndonos cada vez mejor con nosotros mismos, o por el contrario, hacia una mayor ignorancia e inconsciencia, provocando que la lucha, el conflicto y el sufrimiento se adueñen de nuestro día a día. Gracias, hermoso. Continuamos con Nati. Cuanto más bajo sea nuestro nivel de conciencia, más egocéntrica será nuestra forma de ser y viceversa.
Por ejemplo, una persona desconectada de sí misma se quejará cuando un día de lluvia le impida ir a tomar el sol a la playa con sus amigos. En cambio, otra más conectada y absolutamente integrada en la vida se adaptará a las circunstancias. Quizás se quede en casa contemplando la lluvia desde su ventana, aproveche para leer tranquilamente o decida quedar con esos mismos amigos en un entorno donde puedan guarecerse de la lluvia. El hecho externo es el mismo para las dos, pero la reacción emocional es distinta, según su grado de sabiduría. Con la ayuda del eneagrama podemos liberarnos de nuestro egocentrismo y caminar por la vida adoptando la postura que más bienestar nos reporte en cada momento. Los 4 estados de conciencia. En esta misma línea cabe señalar que existen diferentes estadios evolutivos vinculados a 4 estados de conciencia generales. Inconsciente. No sabemos lo que es el ego y por consiguiente no nos damos cuenta de que vivimos plenamente identificados con ese falso yo. Vivimos con el piloto automático puesto, reaccionando impulsivamente cada vez que la realidad no se adecua a nuestros deseos y necesidades egocéntricas. Al no tener control sobre nosotros mismos, no somos responsables ni dueños de nuestros actos. Somos esclavos de nuestra mente y en consecuencia de nuestra ignorancia que nos lleva a vivir bajo la tiranía del pensamiento inconsciente y negativo. Pensamos constantemente en el pasado y en el futuro, marginando por completo el momento presente. Adoptamos el rol de víctimas, culpando siempre a los demás de nuestro propio sufrimiento. Necesitamos evadirnos y narcotizarnos para evitar el contacto con nuestro vacío existencial. Creemos que la vida no tiene sentido. Gracias, mi bella. Continuamos con Leslie. Consciente de la inconsciencia. Descubrimos lo que es el ego y empezamos a darnos cuenta de que estamos identificados con ese falso yo. Seguimos reaccionando impulsivamente, pero tomamos conciencia de que cambiar esta actitud tan nociva solo depende de nosotros mismos. Empezamos a tener control sobre nosotros mismos y somos en parte responsables de nuestros actos. Seguimos siendo esclavos de nuestra mente, pero en ocasiones conseguimos crear ciertos espacios para no identificarnos con nuestros pensamientos. Pensamos en el pasado y en el futuro, pero intentamos centrarnos en el momento presente. Sufrimos, pero poco a poco dejamos de culpar a los demás, empezando a aprender de nuestros errores. Necesitamos evadirnos y narcotizarnos, pero lo llevamos a cabo conscientemente. Creemos que la vida tiene el sentido que le queramos dar. Consciente. Dejamos de estar identificados con nuestro ego. Lo tenemos controlado en todo momento. Ya no reaccionamos impulsivamente, aunque podemos perder este estado de autocontrol en momentos de mucha adversidad, siempre y cuando dejemos de prestar la suficiente atención. Al tener domado a nuestro ego, somos dueños de nosotros mismos y, por tanto, totalmente responsables de nuestros actos. Gracias, mi bella. Continuamos con Mónica. Al comprender cómo funciona nuestra mente, ya no nos invaden pensamientos. De hecho, pensamos conscientemente para llevar a cabo fines constructivos. Pensamos de forma consciente y lo hacemos en positivo, quedándonos con el aprendizaje que se oculta detrás de cualquier experiencia. Vivimos el momento presente. Asumimos que somos 100% responsables y co-creadores no solo de nuestro bienestar, sino también de nuestras circunstancias actuales. Ya no sufrimos y esta ausencia de malestar nos hace sentir muy bien con nosotros mismos y con los demás. De ahí que no necesitamos evadirnos ni narcotizarnos. Sentimos que la vida tiene sentido
porque la hemos convertido en un proceso de aprendizaje para llegar a ser felices. Consciente de la conciencia. Entramos en contacto con nuestra esencia o yo verdadero y nos sentimos unidos a todo lo que existe. Aceptamos y amamos todo lo que sucede porque es lo que es. Vivimos en un profundo estado de ataraxia, de imperturbabilidad interior. Conciencia, felicidad, esencia. Muy arriba, muy arriba. Más abajito. Ahí. Cultivamos, está muy pequeña la letra. Cultivamos la atención consciente. Sí, mi Oh, mi Moni. Un ratito vamos a detenernos ahí y vamos a ok. mirar este gráfico en donde nos está como dando a conocer estos estados de la conciencia, ¿no? Y donde nos muestra los extremos que hemos compartido en algunas ocasiones y en donde el más bajo, pues es en donde el ego es quien nos domina y pues prácticamente vivimos en un estado de inconsciencia total. Y conforme vamos haciendo esta parte del despertar de nuestra alma, vamos pues trascendiendo, como que dando estos pasos hasta llegar al estado de la esencia. Y pues para eso, ¿qué necesitamos? Aquí nos da las claves. Necesitamos entrenamiento. El primero, ¿cuál es? Cultivar nuestra mente, entender que todo está en la mente y en lo que yo me enfoco lo voy a expandir. Ese es el primer nivel de conciencia. Necesitamos también energía, por eso es súper importante, por ejemplo, hacer este tipo de actividades, porque uno de los pasos más importantes es empezar a hacer cosas diferentes, pero a veces solas no lo podemos o solas nos rendimos muy fácilmente. Pero cuando nos unimos, creamos sinergia, creamos energía que está orientada a un mismo objetivo y es en donde se potencializa. Y el tercer pilar, pues, es la comprensión. Y la primera comprensión que debemos aquí enfocarnos es hacia nosotros mismos. Porque en este camino del despertar y sobre todo cuando nos damos cuenta, porque para mí fue muy durísimo cuando yo tuve que decirme yo misma, para mí soy inconsciente, he estado viviendo en la inconsciencia. Fue el rompimiento más difícil para mi ego. Ese día sentí que se me descalabró toda mi vida, pero dar ese paso es súper poderoso, pero también es súper confrontador y necesitamos muchísimo amor, muchísima autocompasión hacia nosotros mismos. Entonces, eso es súper importante, por eso quise detenerme en este gráfico porque nos da como estos pasos que vamos a ir transitando y cómo los podemos ir pues trabajando en cada uno de ellos. Así que Merceditas, que nos ayudes a terminar esta hoja y luego continúo, ¿ya? ¿Merceditas o Mónica? Moni, perdónenme, es que las dos tienen Perdonada. el mismo apellido. Sí, sí. Cultivamos la atención consciente, nos observamos a nosotros mismos en tercera persona, con lo que somos capaces de tomar la actitud que más nos convenga en todo momento. Yendo más allá de nuestra mente, conseguimos alinearla con el momento presente, el único que existe en realidad. Vivimos tan conscientemente que no hay lugar para el pensamiento. En caso de pensar, lo hacemos de forma neutra, pase lo que pase. Experimentamos plenitud interior, es decir, vitalidad, felicidad, paz interior, gozo, amor, alegría y gratitud de estar vivos. Lo sentimos en el vientre debajo del ombligo. Gracias. Continúo. Ahí vamos a quedarnos, ¿ya?
Aunque lo intentáramos, no podríamos evadirnos. Estamos plenamente conectados con nosotros mismos y con la realidad de la que formamos parte. Somos la vida, con la que ya no necesitamos comprenderla ni dotarla de sentido. ¿Cómo leer este libro? A la hora de identificarse con uno de los 9 eneatipos, hay personas que dicen que les ha tocado el peor de todos, otras el más difícil. Algunos comentan que no saben muy bien cuál es el suyo, pero que uno de los tipos de personalidad les da literalmente asco. Otros se ponen a reír cuando lo descubren o sienten vergüenza, tristeza o rabia. Sea como fuere, el eneagrama es un espejo que nos invita a ser radicalmente honestos con nosotros mismos, atreviéndonos a aceptarnos tal y como somos, sin importar si en el momento de conocer esta herramienta nos encontramos identificados con nuestro ego o, por el contrario, más en contacto con nuestra verdadera esencia. Curiosamente, nuestro ego va a seguir tratando de autoboicotearnos incluso mientras leemos este libro. A esta parte de nosotros no le interesa que nos conozcamos, pues podría resultar el principio del fin de su existencia. Antes de seguir leyendo, es recomendable tener a mano un rotulador fosforito, con el que ir subrayando todo aquello con lo que te sientas identificado, tanto en lo concerniente a tu lado oscuro como a tu parte luminosa. Y dado que el eneagrama describe tendencias de comportamiento, no solo subrayes aquello que refleja tu momento presente, sino también todo lo que te recuerde a tu manera de ser en el pasado. Así, esta herramienta puede servirte para ponerle nombre a emociones, sentimientos y estados de ánimo que formen o hayan formado parte de tu vida interior. Y también como un termómetro emocional con el que medir más objetivamente en qué punto te encuentras en el camino del autoconocimiento. Afirmar que nos identificamos con el eneatipo 8, por ejemplo, no quiere decir que somos todo lo que describe en dicho apartado de este libro. Más bien, pone de manifiesto que reconocemos que dicha tendencia de comportamiento es la que mejor define a grandes rasgos nuestra forma de ser, tanto en el ego como en la esencia. Tañita. De ahí que no tengamos que sentirnos identificados con todo lo que se dice acerca de un eneatipo, principalmente porque todos los seres humanos somos mucho más de lo que se pueda definir a través de esta herramienta, que tan solo nos sirve a modo de orientación y referencia. Si somos sinceros con nosotros mismos, tarde o temprano terminaremos por reconocer cuál es nuestro eneatipo principal, así como la correlación existente con el descentramiento, el centramiento y las alas. A fin de lograrlo, hemos de tener el valor de aceptarnos tal y como somos. Este es el primer paso para poder cambiar. El eneagrama no es una varita mágica que pone fin a todos nuestros males, pero sí un útil instrumento para empezar a ser cada vez más conscientes de cuáles son los mecanismos psíquicos que nos mantienen esclavizados. Recordemos que es como una balsa que nos lleva de la orilla donde estamos a otra a la que queremos llegar. Una vez alcancemos nuestro destino, podremos seguir nuestro camino sin ella. Eso sí, el que rema siempre es uno mismo. Buen viaje. Y ahora sí ya nos vamos adentrando, creo yo. Vamos con Mercedes. Mercedes, la triada del sentimiento. Vamos. El eneagrama divide los 9 eneatipos en 3 triadas: sentimiento, pensamiento e instinto, las cuales representan los 3 centros vitales que todos albergamos en nuestro interior: emocional, intelectual y visceral. Cada una de estas triadas representan las diferentes limitaciones que tiene nuestro ego a la hora de relacionarse con las personas y situaciones que forman parte de nuestra vida.
En el caso de que nuestro eneatipo esté en la tríada del sentimiento, por ejemplo, no quiere decir que seamos más emocionales que los demás, del mismo modo que si está en la del pensamiento, no tenemos por qué ser más mentales o racionales. Por lo contrario, nos muestra que por el contrario, nos muestra qué componente de nuestra psique está más tiranizando por nuestro ego, lo que en última instancia nos impide funcionar más libre y eficazmente. Por otro lado, la tríada a la que pertenecemos también indica el lugar de nuestro cuerpo, corazón, cabeza o vientre, desde donde surge la primera reacción automática de nuestro ego, así como el centro vital dominante en el que se concentran nuestros problemas y conflictos emocionales. En otras palabras, nos indica aquellos aspectos oscuros que más hemos de conocer, comprender, aceptar y trascender para reconectar nuevamente con nuestra verdadera esencia. Pongamos por caso que estamos en un vagón de metro y de pronto, sin previo aviso, entra un individuo que empieza a pedir dinero al tiempo que sostiene una botella de alcohol y va dando pasos en falso, como si estuviera a punto de caerse al suelo. ¿Cuál sería nuestra primera reacción? Si fuéramos de la tríada del sentimiento, eneatipos 2, 3 y 4, nos tocaría el corazón y sentiríamos pena, vergüenza, tristeza o lástima por la situación. Si fuéramos de la tríada del pensamiento, eneatipos 5, 6 y 7, reflexionaríamos sobre las distintas posibilidades y actitudes que podríamos asumir, sintiendo cierto temor por lo que podría llegar a pasar. Y en el caso de que fuéramos de la tríada del instinto, eneatipos 8, 9 y 1, nos sentiríamos agredidos por la presencia de dicho individuo, asumiendo la responsabilidad de hacer algo al respecto para protegernos y proteger al resto de los pasajeros. Más concretamente, las personas que forman parte de la tríada del sentimiento, eneatipos 2, 3 y 4, están excesivamente interesados en su imagen, en lo que los demás piensen de ellos. Al desconectarse de su verdadera esencia, van creando una personalidad agradadora, triunfadora y especialmente para gozar de la atención y la aprobación de la gente. Su principal conflicto es la falta de autoestima. Debido a sus carencias y complejos, sienten necesidad de amor, de valoración, de reconocimiento y de aceptación por parte de la gente que forma parte de su entorno y, entre otras emociones, suelen experimentar grandes dosis de tristeza y vergüenza. Gracias, Merceditas. Vamos con Ana Victoria. Ana Victoria, le toca eneatipo 2. Sí. Eneatipo 2, identificado como con el ego, el ayudador, agradador, complaciente, salvador, manipulador, orgulloso, victimista, adulador y dependiente. Descentramiento 8 y emocional. Patrones de conducta inconscientes del ego. Considera que tener necesidades y expresarlas es un acto egoísta.
Elogia y adula a los demás para que se le retribuya esa atención positiva. Es muy posesivo y controla en exceso a las personas que más quiere. No le gusta nada estar solo y suele ser una persona dependiente. Acostumbra a rodearse de personas necesitadas. A veces se da tanto a los demás que se olvida de sí mismo, de sus propias necesidades. Desarrolla una generosidad egocéntrica, ayuda a los demás esperando amor, cariño y afecto a cambio. Atosiga y manipula a las personas que cree que no podrían prosperar sin su ayuda. Se siente dolido cuando los demás no le muestran amor y agradecimiento, sobre todo si ha hecho algo por ellos. Cree que Gracias, cuanto más... Nina. ¿Hasta ahí? Sí. Ajá. Vamos con Nati. Cree que cuanto más indispensable sea para los demás, más lo amarán. Le cuesta reconocer sus problemas y necesidades, así como pedir directamente aquello que desea o necesita. A veces representa el rol de víctima para forzar la atención y el amor que los demás no le profesan. Es orgulloso y le cuesta mucho pedir perdón cuando en alguna ocasión explota por no recibir de los demás el amor que esperaba. Recuerdos de la infancia. Asocia su infancia a haber tenido que anteponer sus necesidades a las de sus padres y hermanos. E incluso recuerda haber aprendido que el afecto, el cariño y el amor eran premios que se ganaban siendo bueno y generoso con los demás. Así, poco a poco interiorizó que no estaba bien ocuparse de uno mismo. Miedo y deseo inconscientes. Su miedo más profundo es ser indigno de la aprobación y el cariño de la gente. Teme no ser querido por lo que es. Por eso se entrega con tanta dedicación a los demás. Cree que cuanto más amor y atención dé, más le devolverán. Su deseo más inconsciente, por otro lado, es sentirse amado y deseado, cosa que lo lleva a convertirse en una persona que necesita ser necesitada. Susana recuerda que solía desvivirse por sus amigos y familiares más allegados, a lo que llamaba a menudo para saber cómo se encontraban. Se sentía responsable de atender a personas que creía que la necesitaban y era impensable que faltara a las bodas, bautizos, entierros y demás acontecimientos familiares. Nunca estaba sola porque siempre encontraba a alguien a quien ayudar. Vocecita egoica. Le suele insistir en que tiene que ser buena persona y comportarse de tal manera que agrade y caiga bien a los demás. Visión subjetiva y distorsionada del mundo. El mundo está lleno de gente que depende de su ayuda y... No, a ver. El mundo... ¡Ah! Se me fue. Ya. El mundo está lleno de gente que depende de su ayuda, se considera por tanto muy necesario. Nacho solía involucrarse en exceso cuando alguno de sus amigos ingresaba en el hospital para ser operado o por haber sido víctima de un accidente. Sentía que su obligación era estar a su lado el mayor tiempo posible para hacer que se encontrara acompañado y bien atendido. En esos momentos se convertiría en el enfermero más entregado. Gracias, mi Nati. Vamos con Leslie. Reacción habitual. El sentimiento de superioridad con respecto a los demás. Al creer que sabe en todo momento lo que necesitan las personas que lo rodean, ofrece compulsivamente su ayuda aun cuando nadie se lo pide. Alicia jamás pedía ayuda a su familia cuando tenía algún problema. Sin embargo, le encantaba dar consejos a sus hermanos menores e incluso a sus padres cuando sentía que los necesitaba. Daba por hecho que ella sabía mejor que nadie la opción más adecuada para resolver los diferentes asuntos familiares. ¿Cómo quiere ser visto por los demás?
como una persona generosa, altruista y desinteresada que ayuda a todos y en todo. Lo que siente por dentro, soberbia, que también podría definirse como la incapacidad de reconocer sus propias necesidades debido al orgullo. Guillermo tenía muchos problemas para pedir perdón cuando pagaba su malestar interior con otras personas cercanas. Para compensarlo, solía acercarse al día siguiente para saber si necesitaba cualquier cosa, como si nada hubiera sucedido. ¿De qué huye? De hacerse cargo de sí mismo, atendiendo sus propias necesidades emocionales. Estilo de comunicación. Suele aconsejar, atosigar, repetir, recordar, recomendar, insistir, adular, halagar, piropear, complacer, y lo hace de manera suave y sonriente al principio, aunque puede llegar a demandar atención de forma agresiva si percibe que los demás lo ignoran o le hacen sentir innecesario. Principal preocupación, cerciorarse de si los demás lo necesitan o caer bien a la gente con la que interactúa. Gracias, mi bella. Vamos con Mónica. Gabriela intentaba gustar a todo el mundo, mostrándose agradable y cariñosa con los demás. También solía dirigir algún cumplido cada vez que se encontraba con alguien, por mucho que en el fondo no sintiera lo que decía. Señal de peligro. Creer que tiene que ayudar y agradar a los demás para conquistarlos. ¿Cómo manipula a los demás? Descubre las necesidades y los deseos de los demás, creando relaciones basadas en la dependencia mutua, algo que no suele tener en cuenta. Por mucho que sienta la responsabilidad de ayudar a los demás, tal vez estos no quieran su ayuda y conozcan mejor el modo de arreglar sus propios problemas. Patricia nunca preguntaba a los demás si lo necesitaban. Cuando sentía que algún amigo tenía algún problema, lo atendía enseguida, aconsejándole que le hiciera caso, que ella sabía la mejor manera de ayudarlo. De tanto insistir, a veces lo rechazaban, lo que terminaba enfurecido. Actitud paradójica e insana. Después de vivir un periodo de estrés y temiendo que se cumpla su miedo básico, no ser amado ni deseado, suele hacer sentir a los demás que son egoístas, indignos de amor y afecto. Juan reconoce que cuando ayudaba a un amigo durante mucho tiempo y sentía que esa ayuda no le era devuelta en forma de afecto y amor, se enfadaba muchísimo hasta el punto que terminaba por echarle en cara todo lo que había hecho por él. Desencantamiento. Finalmente, después de identificarse plenamente con su ego y sufrir las consecuencias propias de su eneatipo, termina por desencantarse al eneatipo 8, al desafiador, asumiendo los rasgos más oscuros de su ego, como la agresividad, el autoritarismo, el control y la dureza. Véase en la página 131. Punto de inflexión. Darse cuenta de que si bien su enorme empatía le permite saber lo que necesitan los demás, le cuesta mucho conectar y expresar sus propias necesidades, tanto a sus seres queridos como a sí mismo, y tomar conciencia de las consecuencias que le está suponiendo orientarse tan exageradamente hacia los demás. Si llega a la conclusión de que su verdadera esencia no es la de agradar y conquistar por medio de la ayuda, estará dando sus primeros pasos para encontrar su humildad interior. Muchas gracias, Mónica. Vamos. Conectado con la humildad. Afectuoso, generoso, bondadoso, independiente, empático, altruista, amoroso y libre.
El centramiento del eneatipo 2 es el número 4. Centramiento hacia la esencia. Para desidentificarse del ego, le conviene centrarse a la esencia del eneatipo 4, asumiendo las cualidades más positivas de esta, como la ecuanimidad, la introspección, la sensibilidad y la creatividad. Véase conectado con la esencia ecuanimidad. Prácticas que contribuyen a reconectar con la esencia. No te preocupes ni te obsesiones por lo que los demás piensen de ti. Céntrate en ti mismo y actúa con coherencia con respecto a lo que experimentas en tu interior. Obsérvate atentamente cuando de modo impulsivo sientas la necesidad de adular o halagar a los demás. Si no lo sientes de verdad, mejor no digas nada. Solo merece la pena pronunciar los cumplidos si son sinceros y desinteresados. No subestimes la inteligencia emocional de los que te rodean. Además, las personas que te quieren por lo que eres. Además, las personas te quieren por lo que eres, no por lo que les das o les dices. Recuérdate de tanto en tanto que tu autoestima depende del amor que te das a ti mismo y no del que recibes de los demás. Explórate, conócete, interésate por ti mismo. Pregúntate qué te gusta y encuentra aficiones que te hagan sentir bien y que puedas disfrutar sin necesidad de otros. Tu mayor reto es convertirte en tu mejor amigo. Aprende a reconocer el afecto de los demás. No todos te demuestran su amor como a ti te gusta o de la forma en que tú lo das. No pierdas el tiempo tratando de forzar lo que no sucede. Dedícate a observar más atentamente los pequeños gestos de los que te rodean. Cada persona ama a su manera. Descúbrela. Recuérdate de vez en cuando que la soberbia y el orgullo solo ponen de manifiesto tus carencias afectivas. Sentir que tú puedes ayudar a los demás, pero ellos a ti no, es considerarse superior. Una falsa creencia que nada tiene que ver con la realidad. Antes de ayudar a otra persona, pregúntate, ¿qué te mueve a hacerlo? Intenta comprender lo que hay oculto en todas tus buenas acciones. Si ayudas, hazlo porque te lo piden o por el simple hecho de ayudar sin esperar nada a cambio. Así dejarás de acumular sentimientos negativos hacia aquellos que no te devuelven los favores prestados. También intenta tener en cuenta que cada persona necesita aprender a resolver sus problemas por sí misma. Si te solicitan expresamente tu ayuda, adelante. Si no, hazles saber que estás disponible para lo que quieren, sin involucrarte ni preocuparte directamente. Aprende a pedir ayuda cuando lo necesites. Las personas que te quieren están esperando poder hacer algo por ti. Eso sí, estate preparado para aceptar un no por respuesta. No te sientas decepcionado ni guardes rencor hacia esa persona. No te lo tomes como algo personal. Cada uno vive su propia vida de forma independiente, con sus propios asuntos personales, y tal vez no pueda atenderte en ese momento. Al contrario, valora el hecho de que partiendo de su libertad individual, otras personas deseen estar contigo y te ayuden en lo que puedan. Por todo ello, no fuerces las situaciones. Ten presente que el amor forzado es una violación. Las cosas buenas de la vida surgen de manera natural. Céntrate en ser feliz por ti mismo y lo demás vendrá por añadidura. Compruébalo. Ámate a ti mismo. Ese es el único amor que en realidad necesitas. Tal vez te hayas dedicado demasiado a los demás, pero nunca es tarde para aprender a disfrutar de ti, de tu soledad, de tu intimidad. Descubre tu mundo interior y recréate en él. Seguro que entras en contacto con inquietudes y talentos que desconocías.
Poténcialos. Además, cuando más libre e independiente seas, más unido a los demás te sentirás. La dependencia emocional no es un vínculo afectivo, sino una esclavitud que a la larga comporta insatisfacción y sufrimiento para ambas partes. Wow, chicas, eso sí fue directo al corazón. Vamos con Tañita, esta página la termina y la siguiente, mi bella. Cambio de percepción de la realidad. Comprendes que no tienes que obsesionarte por ayudar a los demás para que estos te retribuyan sus servicios en forma de amor, valoración y cariño. Al ser cada vez más consciente, interiorizas que el afán de entregarte exageradamente a los demás tan solo te acarrea convertirte en una persona dependiente y desconectada de tus necesidades más profundas. Liberado de tu ego, abandonas tu miedo básico, no ser amado ni deseado, y empiezas a cuidar más de ti mismo, con lo que descubres aficiones e inquietudes propias. Cualidad esencial. Al recuperar el contacto con tu yo verdadero, sustituyes la pasión dominante de tu ego, la soberbia, por tu cualidad esencial, la humildad. Al empezar a fluir de manera natural e independiente, te vuelves verdaderamente afectuoso y bondadoso contigo mismo y con los demás. Comprendes que el amor no es un premio que se gana siendo generoso con los demás, sino un vínculo que se crea entre dos personas que comparten lo que son. Así dejas de halagar y agradar a los demás para que te devuelvan la atención positiva y te centras en cuidar y percibir más tus propias emociones, sentimientos y necesidades. Empiezas a emplear la gran empatía que manifiestas hacia otros en tu propio provecho. Te vuelves más introspectivo y al comenzar a bucear en tu interior, conectas con una creatividad que te ayuda a disfrutar de tus momentos de soledad. Ya no dependes de los demás para sentirte bien contigo mismo, lo que paradójicamente te acerca de forma más profunda a las personas a las que amas. Al abandonar conscientemente tus estrategias egocéntricas, se cumple tu deseo básico, fruto de tu altruismo y generosidad. Empiezas a dar sin esperar nada a cambio, pero recibes mucho más de lo que pudieras imaginar. Al ser plenamente consciente de todo ello, recuperas la paz interior que habías perdido mientras tratabas egocéntricamente de agradar a los demás. Gracias, mi Tañita. Ha sido la siguiente página muy cortita, no lo sabía. Vamos con el eneatipo 3, con Mercedes. Identificado con el ego, el triunfador. Mercedita, espérame un cachito. Mercedita, regálame un cachito, ¿ya? Déjame mirar cuántas páginas tiene el eneatipo. Vamos ahí. Ya. Eneatipo 3. Identificado con el ego, el triunfador. Eficaz, camaleónico, vanidoso, ambicioso, competitivo, presumido, falso y adicto al trabajo. Patrones de conducta inconscientes del ego. Cree que su valía como persona depende en gran parte de sus éxitos profesionales y el estatus social alcanzado. Intenta proyectar una imagen de triunfo, incluso cuando se siente derrotado. Como un camaleón, adopta la imagen que más le conviene en cada momento.
Suele desconectarse de sus sentimientos para trabajar más y mejor que nadie. Tiene mucho miedo a fracasar. No le gustan las conversaciones íntimas porque podría desvelar quién es en realidad. Necesita que le reconozcan sus logros para sentirse seguro. Si no se le reconoce él mismo. Si no se los reconoce él mismo. Cuida mucho su apariencia personal y se esmera en ser educado, cortés y amigable. Es muy competitivo con los demás y le molesta que las cosas no se hagan de forma eficaz. Le gusta rodearse de bienes materiales que refuercen su prestigio e imagen de ganador. No se interesa por aquellas actividades en las que no pueda sobresalir ni destacar. Tiene tendencia a caer en la adicción al trabajo. Se siente incómodo si no está activo. Cree que el ocio es para vagos. Cautiva la atención de los demás, desplegando un encanto personal bien calculado. Se le da muy bien crear una buena impresión de sí mismo. A veces cree que si no brilla y no destaca, será invisible a los ojos de los demás, dejando prácticamente de existir. Gracias, Merceditas. Vamos con Ana Victoria. Recuerdos de infancia. Asocia su infancia a haber tenido que hacer ciertas muy bien para triunfar y así conseguir el aprecio de sus padres, e incluso recuerda haber aprendido que la imagen de ganador era la que garantizaba la valoración, la admiración y el reconocimiento de los demás. De este modo, poco a poco interiorizó que para lograr aprecio tenía que brillar y destacar. Miedo y deseo inconscientes. Su miedo más profundo es ser considerado un inútil y un fracasado. Teme no ser valorado por lo que es, por eso se entrega con una dedicación a sus metas profesionales. Cree que cuantos más triunfos coseche, más valor y prestigio tendrá como persona. Su deseo inconsciente, por otro lado, es sentirse valioso, reconocido y admirado, lo cual lo lleva a convertirse en una persona que busca el éxito por encima de cualquier otra cosa. Gustavo estaba obsesionado con su trabajo. Le encantaba ir trajeado y pasarse el día resolviendo con eficacia los problemas de sus clientes. Se esforzaba por obtener los mejores resultados, de los que se vanagloriaba al encontrarse con el resto de los colegas. Reconoce que el miedo a fracasar lo llevó a olvidarse de todo lo demás. El éxito profesional era lo único que le importaba. Gracias, mi bella. Vamos con Nati. Vocecita egoica. Le suele recordar que tiene que destacar y sobresalir por encima de los demás para ser valorado y respetado. Visión subjetiva y distorsionada del mundo. El mundo valora a los ganadores, por tanto trata de triunfar a toda costa. Reacción habitual. Ser eficaz, lo cual le hace creer que es lo más importante es ser competente y productivo, marginando otro tipo de cualidades más emocionales. Pedro estaba tan apegado a su rol de profesional que afirmaba que el ocio era una pérdida de tiempo. Así, cuando se enteraba de que alguno de sus amigos había ido al cine antes de las 7 de la tarde, lo tachaba de vago. Es más, procuraba no salir nunca antes de esa hora por miedo a que algún conocido lo viera por la calle y pudiera pensar lo mismo de él. ¿Cómo quiere ser visto por los demás? Como un crack que triunfa y tiene éxito en todo lo que hace. Marta siempre vestía de forma impecable y se maquillaba para resultar lo más atractiva posible. También se enderezaba
También se aderezaba con pendientes, anillos y demás joyas que reforzaban su prestigio personal, llamando así la atención de los demás. Estaba obsesionada con el lujo, en cualquiera de sus múltiples manifestaciones. Lo que siente por dentro, vanidad, que también podría definirse como la necesidad de envolver su verdadera esencia bajo una capa falsa deslumbrante, con la que se engaña a sí mismo y a los demás. Miguel vivía para impresionar a los demás. A tal fin, hablaba de las cosas que creía que más podían atraer la atención de las personas con las que se encontraba en cada momento. Intentaba siempre aparentar una imagen de éxito, como si su vida fuera una sucesión de triunfos constantes. Solía recordar sus hazañas exagerándolas, para aparentar ser una persona más competente de lo que en realidad era. ¿De qué huye? Del fracaso y la derrota, de quedar como un inútil o un vago a los ojos de los demás. Gracias, Minati. Vamos con Leslie. Adriana solía practicar solo aquellas actividades que percibía que le daban bien y en las que podía llegar a destacar. Si si detectaba que no tenía aptitudes necesarias para deslumbrar en algún deporte, no volvía a practicarlo nunca. Estilo de comunicación. Suele motivar, comerciar, anunciar, vender, comparar, alardear, presumir, mostrar, y lo hace de manera clara, eficiente, lógica y bien formulada. Se le da muy bien el networking. Intenta mostrar que todo le va bien, ocultando sus flaquezas y proyectando una imagen asociada al triunfo y el éxito. Le incomodan las conversaciones relacionadas con sus vertientes más íntimas y personal. Más íntima y personal. Principal preocupación: averiguar cómo puede conseguir la valoración, el respeto y la admiración de los demás. Señal de peligro: creer que tiene que actuar para obtener estatus social y reconocimiento profesional. Teresa era directora de una empresa y solía estar muy interesada en todo aquello que tuviera que ver con el dinero, la fama y el lujo. Sin embargo, cuando se enteraba de algún triunfo empresarial ajeno, comenzaba a invadirle la sensación de que no estaba destacado todo lo que podía y terminaba sintiéndose fracasada. Así, poco a poco se convirtió en una persona adicta al trabajo con tal de obtener el mayor éxito posible. Durante muchos años, todo lo demás dejó de tener sentido. ¿Cómo manipula a los demás? Se muestra encantador, adoptando la imagen que mejor le haga quedar en cada momento. Algo que no suele tener en cuenta. Tal vez los demás no se identifiquen tanto con su rol profesional, pero eso no significa que no sean igual de competentes y válidos. Actitud paradójica e insana. Después de vivir un periodo de estrés y temiendo que se cumplan sus miedos básicos, ser considerado un inútil y un fracasado. Suele hacer sentir a los demás que no valen nada, tratándolos con desprecio. Jaime valoraba por encima de todo a las personas que habían alcanzado importantes puestos ejecutivos. Cuanto más alto era el cargo que ocupaba alguien, más admiración le causaba y viceversa. Medía el valor de una persona por su estatus profesional y su posición social. Terminó. Gracias, Miles. Descentramiento. Vamos con Mónica. Se fue de más. Descentramiento. Finalmente, después de identificarse plenamente con su ego y sufrir las consecuencias propias de su eneatipo, termina por desencantarse al eneatipo 9, el indolente, asumiendo los rasgos más oscuros de su ego, como la dejadez, la represión, la apatía y la indiferencia. Véase eneatipo 9. Punto de inflexión: darse cuenta de que dedica demasiado tiempo y energía a su profesión
con tal de ser valorado, respetado y admirado por los demás, y tomar conciencia de las consecuencias que le está suponiendo orientarse tan exageradamente hacia el triunfo. Si llega a la conclusión de que su verdadera esencia no es la de agradar y conquistar por medio del éxito, estará dando sus primeros pasos para encontrar su autenticidad interior. Continúa, Merceditas. Conectado con la ausencia, con Con la la esencia, esencia. autenticidad, emprendedor, motivador, honesto, admirable, valioso, conectado, estimulador y competente. Centramiento hacia la esencia. Para desidentificarse del ego, le conviene conectarse a la esencia del eneatipo 6, asumiendo las cualidades más positivas de esta, como el coraje, la confianza, la solidez y el ser fiel a sí mismo. Véase conectado con la esencia coraje. Prácticas que contribuyen a reconectar con la esencia. Conócete a ti mismo. El mayor triunfo no lo obtendrás en el exterior. Saber quién eres verdaderamente es la mejor victoria y recompensa que puedes cosechar. Así es como aumentará tu seguridad personal, cultivando una sana autoestima. Eres valioso por lo que eres, no por lo que haces, consigues o tienes. Eso sí, al principio no tengas miedo de conectar con tu vacío interior. Aprende a estar a gusto sin hacer nada, simplemente siendo y estando. Gracias, Merceditas. Date cuenta de cuando actúas para deslumbrar a los demás. Observa la cantidad de tiempo y energía que dedicas a ser el profesional más reconocido, así como a ganar dinero para comprar la casa más bonita, el coche más lujoso. No te creas lo que te vende el sistema. Además, las apariencias no son sostenibles a largo plazo. Tarde o temprano tendrás que ser simplemente tú. Descansa más y trabaja menos. Pregúntate de tanto en tanto, ¿qué te gustaría hacer con tu tiempo libre? Y hazlo. Hay vida más allá del trabajo, no te la pierdas. Cocina, pinta, haz deporte, baila, lee, pasea, contempla. No concibas el ocio como una pérdida de tiempo. Diviértete siendo lo que eres y haciendo lo que te gusta de verdad. Al recobrar energías, tu trabajo se verá recompensado. Deja de creer que los sentimientos entorpecen tus funciones profesionales. Es más, comprométete a experimentar lo que sientas en todo momento, sobre todo porque corres el riesgo de desconectarte emocionalmente y convertirte en un autómata. Además, los mayores beneficios se obtienen cuando uno trabaja con el corazón. En vez de competir por ser el número uno, dedícate a proyectos en los que formes parte de un equipo. Aprende a delegar y a confiar en la competencia de los demás. No asumas toda la responsabilidad siempre. Repártela. Deja que el mérito final se lo lleve otro. Entonces sentirás la verdadera recompensa. Busca personas de confianza con las que puedas ser tú mismo y hablar de lo que te preocupa. No tengas vergüenza de reconocer tus frustraciones y debilidades. Los amigos de verdad están para eso. Cultívalos. Recuérdate de vez en cuando que lo más importante es lo que piensas de ti mismo. Sé fiel a lo que sientes. Ponte en consonancia con tu autenticidad, con lo que te gusta, con lo que te llena de verdad. El mayor triunfo de todos es llegar a ser tú mismo, más allá del condicionamiento sociocultural recibido. Intenta dejar de lado las opiniones subjetivas que puedan tener los demás sobre ti. Ya sabes que es imposible contentar a todo el mundo. Además, si vives en falsedad, es muy fácil que te pierdas en entornos donde se potencien las apariencias y el escaparate. Tañita.
¿Sí está Tañita por ahí? ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Ay, estaba leyendo, no se prendió el micrófono. Sí. Ya, repito. Cambio de percepción de la realidad. Comprendes que no tienes que obsesionarte por ser eficaz para cosechar éxitos que te garanticen la valoración, la admiración y el reconocimiento de los demás. Al ser cada vez más consciente, interiorizas que el afán del triunfo tan solo te acarrea convertirte en una persona falsa, insegura y preocupada por los juicios y opiniones tan ajenos como carentes de sentido. Liberado de tu ego, abandonas tu miedo básico, ser considerado un inútil y un fracasado, y empiezas a ser más sincero y honesto tanto contigo mismo como con los demás. Cualidad esencial. Al recuperar el contacto con tu yo verdadero, sustituyes la pasión dominante de tu ego, la vanidad, por tu cualidad esencial, la autenticidad. Al empezar a fluir de manera natural y sincera, te vuelves más honesto contigo mismo y más fiel a tus valores y sentimientos. Comprendes que el respeto y la admiración no se consiguen impresionando a los demás, sino que son fruto de dar lo mejor de uno mismo al servicio de los demás. Así, dejas de proyectar una imagen asociada al triunfo y el prestigio y te centras en cuidar y percibir más tus propios sentimientos y emociones. La gran capacidad que tienes para esforzarte en pro de objetivos externos, empiezas a emplearla en tu propio provecho, trabajando sobre tu realidad interna. Descubres que puedes compartir con otros tus problemas y disfrutas dedicando tiempo y energía para saber quién verdaderamente eres, cultivando tu dimensión personal y emocional. Ya no dependes del reconocimiento de los demás para ser quien eres en realidad, y ello te permite ser mucho más auténtico en tu toma de decisiones y forma de ser. Al abandonar conscientemente tus estrategias egocéntricas, se cumple tu deseo básico, fruto de tu motivación y alta autoestima. Te conviertes en una persona mucho más admirable y respetada. Al ser plenamente consciente de todo ello, recuperas la paz interior que habías perdido mientras tratabas egocéntricamente de impresionar a los demás. Lo logramos, chicas. Bueno, tenemos exactamente 10 minutos para ser claras, concisas y precisas en nuestros aprendizajes, en esos momentos, ajá, como dice una mentora. ¿Qué fue aquello con lo que así como que lo leyeron y me flechó el corazón y como que dije, ay, como que por ahí va? Bueno, dejen aquí sus contribuciones hermosas y vamos a empezar con Merceditas. Tenemos aproximadamente un minuto, un minuto y medio para no extendernos mucho y poder participar todas. A ver, bueno, yo me sentí muy identificada con algunas partes del libro y una de ellas era donde dice que estamos identificados con nuestro ego cuando tratamos de que la realidad se adapte constantemente a nuestras necesidades. Cuando nos perturbamos a nosotros mismos. Bueno, en definitiva, yo les comento que gracias a Dios, sí he cambiado mi forma de ser, mi forma de pensar, porque yo sí seguía la depresión. O sea, yo fui una de las personas que se dejó llevar por esa situación del ego y llegó a la depresión. Entonces yo voy viendo en el libro, voy viendo, o sea, como la situación, cómo una persona va saliendo, cómo se va reconociendo. Y yo sí, muchas cosas de las que ya acabamos de leer, yo lo he vivido ya en carne propia. Me da mucha alegría que ahora estemos leyendo y en cierto modo, pues, yo sentir que ha valido la pena la lucha, a lo mejor a mi forma a mi parecer. Sin embargo, pues es muy bonito esto
del eneagrama. Cuando yo tenga un poquito más de tiempo, voy a ver en qué parte del eneagrama me encuentro y les comentaré. Muchas gracias. Gracias, Merceditas. Y para no dejar ir esto que me llega, pues hermosa, ya atravesaste el desierto, es momento de tu tierra prometida y de sanar. Tómalo todo este libro como ese mensaje de sanación profunda que Dios quiere que tú lo reconozcas y que mires desde otra perspectiva tu proceso. Así que bendiciones, hermosa, y sé que van a venir tiempos espectaculares. Vamos con, Muchas gracias. vamos con Ana Victoria. Bueno, pues yo de lo que iba leyendo, cada vez me sentía que me estaba hablando a mí el libro y definitivamente me di cuenta que estoy en un grado de inconsciencia total porque todo lo que decía yo, sí, sí lo tengo, sí lo tengo, sí lo tengo, Dios mío, pero bueno, pues lo bueno de esto es que nos ayuda a identificarlo y también nos da, nos enseña a cómo salir de ahí, ¿no? A cómo, cómo aprender y cómo mejorar, este, todo eso, todo ese grado de inconsciencia que tenemos. Y y pues bueno, me gusta mucho y estoy dispuesta a aprender y a volverlo a releer con calma, el día de mañana y como dice mi compañera, pues identificarme en cuál estoy y sobre todo, qué puedo hacer para mejorar, no nada más quedarme ahí con el de soy así, sino quiero mejorarlo, quiero cambiarlo. Ajá. Gracias, María. Claro, hermosa, chévere. Muchísimas gracias por tu aporte, mi bella. Al final les voy a dar unos pequeños tips, ¿ya? Vamos con Nati. Nati salió, me parece que dejó un mensaje en el chat. Ay, perdóneme, no me fijé. Vamos con Leslie. Bueno, a mí lo que me llamó mucho la atención es la parte que decía todo está en mi mente. Y partimos de que qué pensamiento tenemos del primer momento en la mañana, qué estamos declarando, ya. Y también esta parte que dice el que rema siempre es uno mismo, porque para llegar a lo que necesitemos quizá prácticamente vamos a necesitar de nosotros mismos. O sea, solo yo puedo llegar a la meta, nadie más me puede ayudar. Yo tengo que unir ese trabajo constante, la disciplina, perseverancia, todo lo que necesito, pero yo mismo, es por eso que es importante reconocer la raíz y comprender quién soy y qué necesito para ser feliz. Entonces esto me llama mucho la atención y que muchas veces tal vez estamos en la parte de ser conscientemente inconscientes, porque sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Entonces, trabajar muchísimo en nosotros mismos, y creo que es lo más difícil, el vencer a nuestra mente primero, porque muchas veces sabemos que tenemos que hacerlo y nuestra mente como que se pone excusas y pasamos. Entonces, lo importante es conocernos, ver en qué tipo de enneagrama estamos para poder trabajar desde nuestro interior para que se vean nuestros resultados en el exterior. Eso, mi Mari Bella. Wow, me encantó. Me encantó ese nivel de sinceridad, Miles. Wow, o sea, qué profundo, qué profundo. Somos conscientemente inconscientes, y es que es verdad. O sea, muchas de las veces nos mentimos tanto. Mi papá sabría decir así como esas frases a veces como muy fuertes, ¿no? Te encanta hacerte la tonta, me decía, la que no sabes. Y cuánta razón tenía, ¿no? Entonces, muchas gracias, mi Les, por ese valioso aporte. Vamos con Mónica. Bueno, para mí en todo lo que hemos leído, algo tengo de todo. Realmente esto es como un rompecabezas que uno todavía no logra identificar muy bien quién mismo es uno.
A mí me llama mucho la atención esto de la vocecita egoica, porque dice que suele insistir en que tiene que ser una buena persona. Nosotros tenemos una historia, una raíz, en donde, como veíamos la vez anterior, si son 9 hijos, todos somos diferentes, pero todos tenemos una inclinación. Entonces, pero siempre nuestros papitos nos han dicho que hay que ser buenas personas. Pero eso de que uno tiene que ser una buena persona y comportarse de tal manera para caer bien a los demás es lo que está un poco mal en nosotros, porque nosotros debemos caernos bien a nosotros. Y yo en el trayecto de esta lectura digo, Dios mío, o sea, esas cosas que uno hace para ser aceptado precisamente son las que nos apagan y las que no nos permiten ver cuál es la luz que tiene cada una de las personas. Estoy muy contenta de estar en en este grupo. Estoy segura que voy a ir descubriendo cosas maravillosas para mí. Y estoy segura que cuando yo descubra las cosas para mí, con solo cambiar yo, tal vez podré ser un ejemplo para que otras personas puedan pensar que sí hay cambio, que estamos equivocados. Eso, muchas gracias. Wow, qué profundo, hermosas. Wow, me voy muy contenta de esta lectura. Mi aporte de la lectura primer tip y primera señal que Dios y el universo confabula en este tipo de espacios. Cuando ingresamos con una intención súper poderosa al espacio, se manifiesta. Entonces, por ejemplo, cuando leemos o la parte que nos toca leer y estamos en esa búsqueda, pues es como que nos llega, nos toca, es como que está ahí el mensaje. Entonces es súper importante ingresar con una intención poderosa, pedir que se revele algo. Entonces por eso fue como, al menos para mí, hubo una parte en la que dije, ni modo, me fui porque, o sea, sentí que me estaba, pero así casi que escudriñando y, y eso es muy poderoso porque conectaba con esta parte que decía Mercedes, de sentía cómo el atravesar estos desiertos, cómo ir a haber vivido ciertas circunstancias y estarlas atravesando, porque hay muchas que todavía están en proceso, me ha permitido reconocerme, me ha permitido ver ese lado oscuro, pero también encontrar ese lado luminoso. Por eso fue muy revelador también encontrar esta palabra de la soberbia, porque es una palabra que desde muy pequeñita me la repetía mucho mi papá. Y yo siempre siento que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia y nuestras personas más allegadas siempre nos van dando señales y nos dejan como pistas para nuestro descubrir y nuestro despertar personal. Entonces, todo eso se fue así como haciendo una amalgama en esta lectura y pude ir identificando. Segunda cosa, chicas, sobre todo con este tipo de lecturas que son como de introspección y como cuando estamos con esa necesidad de conocernos, es como que podemos caer en el punto de que ay, no, sí soy esto, entonces sí creo que soy el 2 y luego pasé al 3 y no, y también soy el 3 y podemos caer en esa parte en la que resulta que soy todos. Pero ahí vamos a regresar a esta parte que nos decía, ¿no? Borja Vilaseca en cómo leer este libro, en que vamos a tomarlo con tranquilidad, vamos a tomarlo como un aprendizaje, como un caminar. No vamos a entrar en caer en esta parte egoica porque también podemos conectarnos con el otro extremo y entonces no, ahora sí que me descubro, pero porque me descubro y me descubro. Entonces vamos a estar manejando este péndulo muy sabiamente, mirarnos, observarnos, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando y vamos siempre a pedir esa guía divina, ¿sí? Que sea Dios revelando, que sea Dios revelando. Y cuando sintamos que estamos cayendo en ansiedad, como que en esta necesidad de descubrirme, siempre pedir que se desactive el ego, porque es el ego el que nos está orillando y a la final, cuando él se sale con las suyas, nos vuelve a poner la venda.
y eso que estaba yendo a ser revelado se vuelve a cerrar. Entonces, por eso que en este caminar del despertar, del crecimiento personal, es muy importante el ser muy autoobservadoras, mirar mucho mis pensamientos, mis sentimientos, todo aquello que me hace experimentar. Entonces, eso es súper importante. Y el tip número 3, que bueno, eso lo aprendí en el club de lectura de mi mentora, es esa parte de que, sobre todo en libros de crecimiento personal pasa eso, que empezamos a identificar en la lectura a otros. Entonces de pronto voy leyendo y digo, ay no, así era mi mamá, o así es mi papá, o así es mi hermana, o así es mi amiga, o así es mi jefa. Entonces, igual ahí está saltando esa vocecita del ego que está ya empujándonos como a comparar y como que a decir, entonces por eso he sido. Entonces es igual tratar de mantener en equilibrio esa identificación, pero sí tomarlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, si yo en la lectura del eneatipo 2 y del 3 pude identificar a mi esposo, por ejemplo, en mi caso y a mi hijo, entonces lo voy a tomar en cuenta y lo voy a registrar porque ellos son mis espejos. Porque si yo logré ver que eso le pasa a mi esposo o le pasa a mi hijo, es porque yo lo tengo. Es porque no puedo ver nada más que de lo que habita en mí. Entonces, por eso es súper importante que vayamos tomando en cuenta esos detalles para poder ir haciendo de este descubrir, pues un proceso muy bonito. A mí siempre me gusta llamarlo mágico, porque es algo que no se forza, es algo que no se exige, es algo que podríamos incluso decirlo que no necesitamos, pero que pusimos esa intención y que de esa misma manera queremos que se revele. Entonces ahí es en donde va a hacerse como llevadero, como sostenible y va a ser bonito el proceso y vamos a podernos descubrir. Faltan todavía 7 eneatipos, los vamos a disfrutar. Súper importante que podamos como dibujar esta imagen en donde se identifican los eneatipos para poder irlos entendiendo, porque este es un libro que nos invita también a eso, ¿no? A que conozcamos cómo funciona el eneagrama. Entonces, si podemos de pronto o dibujarlo o imprimirlo con tal de irlo entendiendo, sería muy poderoso que podamos hacerlo eso en esta semana. Voy también a irles compartiendo en el transcurso de la semana unas conferencias de Borja Vilaseca que ya habla de los eneatipos para profundizar mucho más el tema de la enseñanza que nos da el libro. Como les dije, él es españolísimo y sí tiene pues un lenguaje, bueno, para mi forma de ver y de sentir, ya voy más o menos viendo qué eneatipo soy, pues es como que un poco grosero, un poco fuerte, pero definitivamente en mi caso ha sido la única forma de despertar esa conciencia, o sea, de hacer el clic y de, así, por ahí es. Entonces, eso, chicas, ha sido una lectura muy, muy nutrida. Yo creo que nos vamos con muchos regalos cada una. Resalten esos regalos, vuélvanse a leer, no ahorita ni tampoco mañana, porque recordemos que estamos en esta energía egoica que le estamos educando, entonces ella siempre va como que a levantar sus barreras, entonces dejémosla como que se equilibre y retomemos la lectura, puede ser pasando después de mañana. Y así también va a llegar como que más mensajes. Eso es súper poderoso. Así que, hermosas, les agradezco muchísimo por compartir este espacio, por haber contribuido con todos sus pensamientos y reflexiones. Y si es que pueden, por favor, hermosas, poner en el... Bueno, hasta aquí va a quedar la grabación, pero un segundito.